Gamas de mercado, universos de vestuario y ocasiones de uso. De acuerdo con lo que ya ustedes han venido trabajando en la categorización de las prendas, vamos a hacer un pequeño contexto de qué y cómo lo vamos a empezar a aplicar en el mercado o en la industria. Es importante que tengan en cuenta que todo lo que vamos a empezar a mencionar y a trabajar ya es un lenguaje técnico que se adapta netamente a un diseñador de modas. Si bien nosotros no vamos a ser diseñadores de moda, es importante que vayamos de la mano con el lenguaje que se maneja en la industria en la que vamos a empezar a trabajar. Cuando se habla de determinantes o factores de por qué nos vestimos, el mercado no se queda atrás. La segmentación, gamas de mercado, categorización de productos frente a los escenarios de consumo van de la mano con la categorización de las prendas. Es decir, en este caso nuestro enfoque principal va a ser la categorización de las prendas. Sin embargo, esa categorización van de la mano con unos escenarios que nos van a ir entregando, digamos que gamas de mercado, segmentaciones, universos y demás tipos de elementos para entender cómo funciona esa necesidad de la que ya hemos venido hablando, de la que ustedes ya tienen claridad en un marco histórico, en un contexto social, en un contexto de tiempo, del por qué esa necesidad al momento de vestir. Gama de mercado. Las gamas de mercado se conocen o se categorizan porque son un conjunto de productos de un segmento de mercado que una empresa ofrece a sus consumidores. Para entender un poco más y desglosar un poco más este concepto, vamos a ir trabajando palabra por palabra qué significa. Gama es cualquier serie de cosas que varía gradualmente. Básicamente lo que hace es agrupar diferentes tipos de elementos por su costo, por su valor, significado, proceso y demás. Mercado es todo espacio físico o virtual en el que tiene lugar transacciones económicas. ¿Qué es importante resaltar aquí? Cuando nosotros hablamos de mercado, debemos tener en cuenta que no importa el tipo de espacio que tenga o que, en el que se lleve a cabo, lo importante en este caso es las, digamos que, transacciones económicas o amonestaciones económicas con las que vamos a estar trabajando. Básicamente, si no hay algo económico, llámese trueque, sistema de moneda o cualquier otro tipo de servicio, producto o elemento, no existiría básicamente mercado. Cuando hablamos de un segmento, básicamente el segmento es, digamos que una pequeña parte que al momento ya de compararlo se va convirtiendo en un algo o que al hacer, digamos que el conjunto de esas partes empieza a generar un todo o empieza a formar un todo. Básicamente, cuando hablamos de un segmento, si lo aterrizamos ya a un producto, podríamos decir que el segmento general puede ser, o digamos que la gama general puede ser las gaseosas o los productos gaseosos, y que cuando ya empezamos a segmentar, podemos decir entonces los productos gaseosos o las gaseosas que tienen o que son bajos en azúcar, que tienen endulzantes naturales, que tienen algún tipo de té o cafeína, todo ese tipo de elementos que acabo de mencionar corresponden a un segmento. Entonces, fíjense que básicamente el todo en este caso serían las gaseosas o las bebidas gasificadas y ya el segmento sería ese valor agregado sobre el que le estamos trabajando, sobre el que le estamos diciendo a nuestro cliente, hey, venga, usted sufre de tal cosa o no le gusta tal otra, venga, le tengo la respuesta, le tengo la solución, este es el producto que usted estaba buscando. Básicamente, cuando hablamos de un consumidor, es el agente económico con una serie de necesidades. Fíjense que cuando entrelazamos mercado y consumidor, encontramos la palabra económico o transacciones económicas. Básicamente, para que exista un mercado, tiene que haber un consumidor. ¿Sí? Si no hay un consumidor, es muy difícil que yo pueda tener un mercado porque ¿dónde quedaría entonces el lugar de transacciones económicas o intercambio, ya sea de producto, servicio o simplemente monetario? ¿Qué quiere decir? El consumidor básicamente termina siendo mi cliente, que es el que va a consumir, como su nombre lo dice, el producto o el servicio que yo estoy generando. Cuando hablamos de necesidades, en este caso hablamos de la necesidad de vestirnos, pero esa necesidad se ve, digamos que, no sé, amarrada, por decirlo así, o ligada a todos los factores sociales, económicos y demás que ya hemos venido trabajando.
Ya teniendo más claro el concepto de gama de mercado, vamos a empezar a asociarlo directamente al sistema moda. Cuando hablamos de gamas de mercado para el sistema moda, encontramos movimientos que han sido o que se han ido adaptando a lo largo de la historia a través de las necesidades del consumidor directamente, evoluciones y revoluciones que hemos tenido en la historia. Es decir, cada uno de estos elementos han sido factores de cambio que nos han dejado un legado y que hoy por hoy nos hacen tener la industria que tenemos. Cada una de las segmentaciones son movimientos transitorios, algunos de ellos que han perdurado o pasado a lo largo de los años. Vamos a encontrar dos segmentaciones, o en este caso vamos a trabajar dos segmentaciones. Una de ellos va a ser las gamas de mercado que vamos a conocer o categorizar como principales y otras las transitorias. Cuando hablamos de las principales es las que hoy por hoy mueven la gran mayoría del común denominador del mercado, en este caso del sistema moda. Cuando hablamos de las transitorias son extensiones que se han generado por los cambios que hemos tenido o digamos que las vivencias que hemos tenido en la actualidad. Como principales encontramos entonces el haute couture, el prêt-à-porter, el fast fashion, el slow fashion. Como transitorias encontramos el vegan fashion, el ethical fashion, el eco fashion y el circle fashion. Vamos a empezar a hacer el desglose de las principales para entender cómo funciona y por qué es que funciona. Cuando hablamos del haute couture, básicamente estamos hablando de todo lo que tiene que ver con alta costura. El término de alta costura seguramente lo hemos escuchado a lo largo de la historia o digamos que en nuestro entorno más citadino, coloquial o general. ¿Qué debemos empezar a tener en cuenta? Ya en este punto, nosotros no podemos seguir categorizando la alta costura con el mismo término coloquial que nos lo ha vendido la historia. En este punto tenemos que saber categorizar muy bien a qué se le dice alta costura y por qué recibe este nombre. Básicamente, alta costura digamos que se le otorga o recibe el nombre a todas aquellas prendas que son exclusivas y que son realizadas a la medida. Se caracterizan por los materiales, los procesos de confección, en este caso son procesos que tienden a ser manuales, obvian muchas veces el tema industrial o el utilizar máquinas industriales porque digamos que baja un poco el rango del producto. Son prendas que se demoran bastante tiempo en su elaboración, es decir, no es algo en lo que uno vaya hoy y ya mañana lo tenga, sino que necesita un tiempo de construcción y su característica principal son las dos academias que rigen o que digamos que otorgan el nombre de alta costura. Este término efectivamente nace en Francia, específicamente en París, y digamos que es la élite más alta a la que puede llegar un diseñador o una casa, digamos que boutique o casa de diseño. Básicamente, van a encontrar en digamos que cada una de las academias, los links para que ustedes puedan indagar un poco más. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Únicamente se les otorga el título de alta costura a aquel diseñador o casa de moda que cumpla con las características que otorga, en este caso la Cámara de Comercio e Industria de París o el sindicato directamente de el haute couture. Importante. Características. Primero, debe tener un punto de venta en París. Es muy raro que se les otorgue este título a industrias o digamos que a diseñadores que no tengan su boutique o su punto de venta o digamos que su punto de fábrica en París. ¿Lo han hecho? Sí, digamos que han exceptuado ocasiones. Sin embargo, una característica principal es que tenga su punto en París. ¿Qué otra característica? Tiene que cumplir con cierta cantidad de personal dentro de su área de trabajo. Tiene que cumplir, digamos que con ciertas participaciones en ciertos eventos de moda, con X cantidad de prendas o atuendos por colección. Debe tener mínimo tantas colecciones, debe responder a cada una de las temporadas. Y hay otro tipo de elementos que, insisto, si los quieren indagar o profundizar un poco más, pueden ingresar a los links y encontrar un poco más de información. Otra gama de mercado es el prêt-à-porter. El prêt-à-porter es listo para llevar o hace la referencia inmediata o la traducción inmediata del listo para llevar.
Son todas aquellas prendas producidas en series con patrones que se repiten. Básicamente, el término de listo para llevar nos da la apertura de todo lo que hoy por hoy conocemos como industrialización de la moda. Básicamente lo que nos da o lo que nos entrega son cuadros de tallas, análisis morfológicos, segmentación para ampliar un poco más la gama de producto. Básicamente lo que nos dice es, ya usted no necesita de tiempo para que pueda, digamos que tener un diseño, ¿sí? Obviamente no van a ser prendas exclusivas ni personalizadas, va a ser un macro, un global, un general de lo que van a empezar a producir, pero básicamente nos remite al término ready to wear o ready to go, listo para poner o listo para llevar. ¿Listo? Básicamente ese tipo de elementos es lo que vamos a estar trabajando cuando hablamos de una marca o de una tienda o de un diseñador que está en una gama de mercado prêt-à-porter. Otra gama de mercado que ha sido, digamos que muy potencializado, muy impulsada en la última década, es el fast fashion o lo que se conoce como moda rápida o pronta moda. Básicamente la propuesta principal del fast fashion es trasladar propuestas de grandes casas de diseño. Entonces fíjense que es básicamente como si tomaran los referentes que nos entrega el high couture y los empezaran a trasladar directamente al fast fashion. Casas de diseño, pasarela o tiendas para capturar alguna tendencia lo más rápido posible. Casi que se convierte en una copia de lo que se está viendo en las grandes pasarelas o de lo que nos entregan las grandes casas de moda, pero llevándolo a un precio más accesible. Digamos que se vulnera muchísimos derechos o muchísimos otros, digamos que conceptos éticos en la industria, que ha sido, digamos que criticado también de un tiempo para acá y que ha sido o ha generado, digamos que un contrapunteo dentro de todo lo que se conoce como gamas de mercado. Se caracteriza también por la producción en masa de prendas, por tener un muy bajo, digamos que costo y tiempos muy cortos de producción. Entonces empieza a aparecer todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los derechos humanos, cómo se está trabajando o qué tanto se está pagando. Entonces todo este tipo de elementos afectan, digamos que la producción en masa o el fast fashion. Se caracterizan por tener cápsulas, es decir, al año sacan X cantidad de colecciones, es decir, están sacando cápsulas cada 15 días, están moviendo sus productos, variando sus productos, porque básicamente eso es lo que encapsula. También la durabilidad, por decirlo así, de las prendas es muy baja. De ahí a que muchas prendas que uno compra, primera, segunda lavada, ya tenga peeling, digamos que en su material textil, ya haya tenido algún tipo de distorsión o algún tipo de maltrato que ya no permita utilizar la prenda o que ya no maneje, digamos que la misma calidad en la que nosotros la compramos. Otro movimiento, o digamos que en este caso otra gama de mercado, es el slow fashion. Básicamente el slow fashion es el contrapunteo o la anteposición al fast fashion. Lo que traduce literalmente es moda lenta. Esta filosofía o digamos que todo este movimiento lo que nos entrega es o lo que nos motiva es a tener una filosofía de consumo responsable, es decir, a preguntarnos de dónde viene, quién lo produce, cuánto le pagan, qué procedencia tiene el material textil, digamos que qué tanta huella o qué tanto maltrato ambiental me está dejando esta prenda que me estoy colocando, qué tanta durabilidad va a tener. Entonces, básicamente es como si tuviéramos un referente y sobre ese referente, ¡pum!, sale un contrapunteo o algo que hace replantearse lo que nos ha venido estado, digamos que moviendo. Básicamente, estos son los principales. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia han marcado, todavía existen y cada vez cogen más fuerza. Es decir, nuestro punto de partida fue el high couture. En este punto vamos a ir encontrando muchos otros movimientos, pero básicamente las grandes industrias, casas de diseño o diseñadores se mueven sobre estas cuatro, digamos que filosofías o gamas de mercado. En esta última del slow fashion empieza a desglosarse también el vegan fashion o la moda vegana, que también es una órbita, es decir, no solamente lo encontramos en las prendas, sino lo encontramos ya
como estilo de vida, como tal de alimentarse, de maquillarse, o sea, es todo un entorno global de moda, ¿sí? O estilo de vida con el que se está trabajando. No es simplemente que las prendas o que la indumentaria lo tenga, sino que fíjense que ya es un tema general. Aparece también el cycle fashion, que es la moda circular y es también como esa conciencia de, venga, esto que usted está desechando, ¿para dónde va? ¿Qué puede hacer? ¿De dónde lo puede sacar? Aparece también el ethical fashion, que es moda ética, básicamente encierra todos los conceptos que hemos venido trabajando, y aparece también el eco fashion, básicamente es todo lo que tiene que ver con moda ecológica. Entonces, fíjense que este tipo de movimientos, si bien no ha tenido una fuerza o todavía no ha cogido como ese potencial, se desglosan muy bien del slow fashion o van muy de la mano con el slow fashion. Casi que podríamos decir que son subsegmentos dentro de la gama que estamos trabajando. Hasta aquí todo lo que hemos trabajado, todo lo que hemos hecho es identificar lo macro, lo global, que mueve las marcas y cómo lo vamos a estar trabajando. Ya después de entender cómo vamos a estar trabajando lo macro o lo global de las marcas, empezamos a identificar una serie de universos de vestuario o de ocasiones de uso. Básicamente los universos de vestuario o las ocasiones de uso ya son unos términos muy técnicos que vamos a empezar a asociar a lo que nosotros vemos coloquialmente. Son conceptos que responden a la necesidad de establecer unas categorías bajo las cuales es posible agrupar productos, indumentarios de acuerdo a unos parámetros de afinidad y correlación. Están constituidos por conjuntos de prendas de vestir y accesorios con características similares que deben presentarse agrupados coherentemente bajo conceptos de moda y estar articulados según las necesidades específicas del consumidor o mercado objetivo de la marca. Fíjense que aún así, siendo un concepto aún, digamos que muy denso, muy grueso, vamos a empezar a desglosarlo un poco, pero es importante que resalten los términos que ya hemos venido trabajando. Fíjense, vuelve y aparece. Mercado objetivo, segmentación, consumidor, gamas, relaciones, o sea, como todo este tipo de elementos que ya hemos ido desglosando y que ya tenemos o debemos tener claro en este punto. Cuando hablamos de una ocasión de uso, básicamente la ocasión de uso se define por los diferentes tipos de escenarios que hacen parte de la cotidianidad o del diario vivir de una persona. Es decir, se define a través del espacio y de la acción o de la acción que se esté realizando. Básicamente, cuando ustedes piensen en una ocasión de uso, asócielo con los diferentes tipos de actividades que usted hace al día o que puede hacer al año, o que puede hacer en un mes o que puede hacer en una semana. Es decir, usted en un día puede hacer deporte, ir a estudiar, salir a trabajar, ir a cenar, ir a bailar, o sea, todo ese tipo de escenarios seguramente requiere de una indumentaria, de unos accesorios, de una vestimenta diferente, es decir, que va a responder a un espacio, a una acción diferente. Seguramente si usted va a hacer natación, no va a hacer o no va a utilizar la misma indumentaria que si se va a ir de rumba en la noche o que si se va a ir a una cena de trabajo. Cada uno de estos escenarios le va a dar a usted unos parámetros, puede ser esquemas sociales, de creencia, de cultura general, en donde usted va a decidir o va a definir cómo se viste, qué utiliza de acuerdo a la ocasión o ocasión de uso. Entonces, básicamente esa es la generalidad o lo global cada vez que ustedes les hablen de ocasión de uso. En términos ya de mercadeo de moda como tal, que es lo que estamos hablando en este momento, Inex Moda, que es, digamos que la entidad que se encarga de hacer el análisis local a nivel Colombia de cómo funciona el sistema moda, nos entrega digamos que una serie de segmentaciones en donde nos dice pilas. Unas cosas son las ocasiones de uso y si usted va a crear una marca o si usted va a hacer el análisis de una marca o si usted se va a convertir en un diseñador y va a empezar a hacer indumentaria para el sistema moda, debe tener en cuenta estas 4 ocasiones de uso. Cada una de estas 4 ocasiones de uso tiene unos universos de vestuario y así es como usted va a ir segmentando las prendas o segmentando su indumentaria dentro de su marca. Nos propone como ocasiones de uso, ocasión de uso protocolario, ocasión de uso multiocasión, ocasión de uso informal, ocasión de uso por complementos.
Y todas estas ocasiones nos las va segmentando, nos las va asociando con unos universos de vestuario. Es importante que tengan en cuenta que una cosa son las ocasiones de uso y otra muy diferente los universos de vestuario, es decir, cada uno atiende a una necesidad diferente. Lo macro son las ocasiones de uso, lo micro los universos de vestuario que van dentro de las ocasiones de uso. Para entenderlo un poco más, la ocasión de uso protocolario va de la mano o tiene como segmentación de universos de vestuario, gala y formal. La ocasión de uso multiocasión tiene como segmentación dentro de los universos de vestuario casual. La ocasión de uso informal tiene como segmentación dentro de los universos de vestuario khaki wear, jeanswear, sportswear, activewear, leisurewear y demás. Cuando hablamos de la ocasión de uso por complementos o los complementos, tiene como segmentación los universos de vestuario swim y beachwear, sleepwear y underwear. Esto digamos que es una categorización que nos entrega Inés Moda para decir, vea, si usted va a trabajar en Colombia, lo ideal es que usted trabaje sobre este mismo parámetro para que todas las marcas, todo el sector, toda la industria esté hablando el mismo lenguaje. Sin embargo, no es que sean los únicos que existen, es decir, si usted googlea va a encontrar que existen otro tipo de escenarios, otro tipo de universos y otro tipo de ocasiones, pero que al final van de la mano hacia la misma segmentación que hacen todas las marcas. Es decir, no quiere decir que porque esta segmentación me la esté entregando Inex Moda, yo no lo puedo aplicar para hacer un análisis de una marca internacional. Lo puedo aplicar perfectamente. Simplemente me va a dar a mí unos parámetros de lectura para entender cómo funciona su mercado y qué es lo que están haciendo o cómo lo están trabajando. Insisto, todo este tipo de lenguaje es simplemente un lenguaje universal y de contexto que debemos tener nosotros que vamos a empezar a trabajar en todo lo que tiene que ver con el sistema moda. Vamos a empezar entonces con la ocasión de uso protocolario. La ocasión de uso tiene dos universos de vestuario. Vamos a iniciar con el gala. Todo lo que tiene que ver con el universo de vestuario gala va ligado a las tradiciones culturales y monárquicas, para eventos y celebraciones protocolarias en los altos rangos sociales. Este tipo de universo de vestuario no es muy común encontrarlo en Colombia, es decir, aquí lo más cercano puede ser, no sé, un TV y novelas o digamos que una premiación de algún otro tipo, pero no se ve tan marcado como si se puede llegar a ver en otras ciudades. A nivel global es muy conocida la gala del Met, es decir, que en ese tipo de situaciones o en ese tipo de escenarios se vuelve, digamos que eventos o indumentaria o digamos que vestimenta que van a entregar un orden jerárquico bastante alto, es decir, no cualquiera asiste o no cualquiera es invitado a este tipo de eventos, entrega un orden distintivo y diferenciador. Casi que se va ligando también como a esa estratificación o a esos elementos sociales de los que hablaban en la sesión anterior. El otro tipo de escenario o el otro tipo de universo es el formal. Surge al momento de la aparición de la alta costura y la necesidad de diferenciar rangos sociales y laborales. Es completamente autocrático, jerárquico, distintivo, diferenciador. Se usan múltiples actividades como ceremonias, que ya lo vemos más aterrizado a un contexto, digamos que colombiano, ceremonias como que, no sé, un matrimonio, unos 15 años, un bautizo, una primera comunión, todo este tipo de elementos que van, insisto, muy de la mano con los entornos sociales que tenemos aquí en Colombia. Mundo laboral y corporativo, insisto, eso también depende como de el rango en el que esté o la profesión a la que se dedique y los eventos sociales. La otra ocasión de uso es la multiocasión. En la multiocasión únicamente está un escenario o un universo de vestuario que es el casual. El casual nace en los 60s. La participación femenina en el mundo permitió la incursión de nuevas estéticas dinamizando la moda ejecutiva de la época. Es decir, se volvió ya, digamos que un poco más democrático, mucho más versátil, flexible, interactivo y mucho más citadino la manera de vestirse.
Cuando habla, digamos que de flexibilidad, es que básicamente usted ya no tenía que pensar en que si hoy iba a trabajar o iba a estudiar y en la noche tenía una cena, de, digamos que tener la necesidad de cambiarse o buscar otro tipo de, no sé, indumentaria para poder asistir, sino que se volvió ya, no importa, puedo asistir a esto, con esto mismo puedo asistir a aquello y no voy a quedar, digamos que, desencajando de acuerdo a la ocasión de uso. Otra ocasión de uso, que es ya como la más general y digamos que la más coloquial, es la informal. La informal tiene varios universos de vestuario, iniciando específicamente por el khaki wear. Cuando hablamos del khaki wear se refiere específicamente al color khaki y básicamente lo que dice o lo que traduce es khaki puesto, ¿sí? O khaki llevado, khaki en la indumentaria, por decirlo así. Nace en los 80s, cuando los llamados yuppie proponen asistir a su entorno laboral de una manera menos formal y rígida en los viernes o actividades menos exigentes. Aún así, es una ocasión de uso o un universo de vestuario dinámico, versátil, funcional, socioflexible y socioconfortable. Se usa en múltiples actividades del día a día como vida universitaria, actividades laborales, actividades informales y tiempo libre. Dentro de esta misma ocasión de uso encontramos el universo de vestuario jeanswear. Básicamente, jeanswear traduce o se remite a todo lo que tenga que ver con denim, índigo o lo que se conoce coloquialmente como jean. Nace en lo más profundo de la cultura americana, primero con los mineros y vaqueros. En la década de los 50 se propone para uso cotidiano de carácter rebelde. En los 80 se convierte en una prenda de ambos sexos. Es dinámico, es versátil, funcional, socioflexible y socioconfortable. Hoy por hoy, digamos que lo macro o digamos que los imperdibles es que uno tenga por lo menos una chaqueta de jean, un jean, ¿sí? Para poder hacer, digamos que las variaciones cotidianas o diarias a las que uno se remite. Cuando dice que es socioflexible y socioconfortable, básicamente lo que nos está indicando es que perfectamente usted puede ir a trabajar, puede ir a estudiar, puede ir a cenar, puede ir a bailar, puede hacer X cantidad de tipos de actividades con esa indumentaria y no va a tener, digamos que ningún tipo de inconveniente. Otro tipo de universo de vestuario es el sportswear. Aparece en los 70s, principalmente influenciado por los Juegos Olímpicos y por la creciente práctica de deportes. Cuando nosotros hablamos de los sportswear o del sportswear como tal, hablamos es de la indumentaria que se desarrolla específicamente para cierto tipo de deporte. Es decir, si voy a jugar básquetbol o si voy a practicar básquetbol, debo tener entonces determinado tipo de calzado, debo tener refuerzos en determinadas partes del cuerpo en la prenda y digamos que esto me va a ir dando un mayor confort al momento de hacer el desarrollo del deporte como tal. Es tecnológico, es multifuncional, es confortable y pues da una apariencia deportiva. Otro tipo de universo es el activewear. La diferencia entre el active y entre el sports es que el sports es específico para cierto tipo de deporte. El active ya es lo que se ha venido como cotidianizando un poco más. Es ropa para hacer ejercicio de exigencia física no tradicionales. Cada vez más importante debido a la necesidad de hombres y mujeres para conservar su salud física y mental. Suele ser tecnológico, suele ser confortable y suele comportarse como una segunda piel. Es decir, en este caso, no necesito practicar un deporte en específico, sino es más un tema estético o más un tema, sí, se ha convertido en un tema cultural de lo que venimos trabajando últimamente. Otro tipo de universo es el leisure wear. Cuando hablamos de leisure, es básicamente un nuevo concepto que surge en el año 2000, parte del estilo freelance. Básicamente da una apariencia relajado, es confortable, es cómodo y es de descanso. Es ropa que incluye desde ropa para dormir hasta aquella que está diseñada para estar en casa. Básicamente este tipo de indumentaria no es que sea una pijama como tal, sino que son prendas que te permiten estar en diferentes tipos de escenarios, pero pues te permite principalmente digamos que el confort y lo cómodo de lo que estás buscando, de lo que estás trabajando.
Ya pasamos ahora a otro, digamos que universo y otra ocasión de uso. En este caso vamos a empezar con la ocasión de uso complementos y vamos a irlo segmentando de acuerdo a los universos de vestuario. Aparece el swim y el beachwear. Más que un universo, se constituye en una ocasión de uso. Sin embargo, ha dejado de lado las prendas para nadar y complementa el estilo con otros artículos, logrando un look de descanso y diversión. Es decir, en este, digamos que universo de vestuario ya no se está hablando como tal del deporte o de la práctica de natación, sino que ya se está convirtiendo algo más, como lo dice ahí, en una ocasión de uso específica para ir a la playa, para estar en la piscina o para hacer diferentes tipos de ejercicios, pero como tal de recreación. ¿Listo? Entonces es para estar al aire libre, en la playa, en deportes y en recreación. Otro tipo de universo de vestuario es el sleepwear. Cuando hablamos del sleepwear, específicamente es ropa para dormir, es decir, pijamas, para uso en horas de descanso dentro del hogar. Últimamente ha evolucionado mucho ese concepto de pijamas, es decir, ya no es la típica pijama que nosotros conocemos o digamos que veíamos hace unos años, sino que ya se está volviendo un poco más variable, ¿sí? O digamos que permite tener diferentes espacios al momento de utilizarlo. Básicamente se caracteriza porque son prendas de descanso y que otorgan comodidad. Otro tipo de universo es el underwear. Todo lo que tiene que ver con under básicamente habla de la ropa que está por debajo de la ropa interior, es lo que de la ropa exterior, es lo que se conoce como ropa interior o como lingerie, que otorga o que busca por lo general comodidad y en algunos casos protección. ¿Listo? Esto va desde panties hasta bra, pasando por medias, boxer y digamos que diferentes tipos de elementos y de acuerdo a la necesidad y el entorno en el que se utilice. Todas las marcas tienen una categorización de producto, la cual en gran parte se basa por las ocasiones de uso y los universos de vestuario. Esto permite tener una mejor segmentación dependiendo de las necesidades del consumidor. Todo lo que acabamos de mencionar hace parte de todas las marcas. En este caso estamos hablando única y exclusivamente del sistema moda, pero si usted hace este análisis con marcas de, no sé, productos para el hogar, productos de aseo, productos alimenticios, va a encontrar la misma segmentación. Lo que usted debe empezar a asociar es de acuerdo, digamos que al entorno. Es importante aclarar que toda marca que usted visualice a partir de este momento debe empezarle a hacer esa asociación de qué gama de mercado es, cuáles son sus ocasiones de uso y cuáles son los universos de vestuario. Para acercarnos un poco más, vamos a hacer el ejercicio con la marca específica de Arturo Calle y nos vamos a enfocar únicamente en marcas nacionales para poder aterrizar un poco más estos conceptos. Ya luego empezaremos a trabajar marcas internacionales. Básicamente lo que me está diciendo es, tome una marca, en este caso Arturo Calle, y va a empezar a hacer la familiarización y contextualización de la marca, es decir, va a empezar a buscar si tiene página web, si únicamente tiene punto de venta directo. Ahorita en esta época, pues digamos que es muy difícil encontrar o asistir a un punto de venta físico, así que lo más seguro es que la mayoría de las marcas ya estén pasando a todo este tema virtual. Si tiene redes sociales, cómo es su proceso de venta, cómo es su proceso de contacto y demás. Eso es como la generalidad de la marca. Ya luego usted va a entrar a definir cuál es la gama de mercado y también va a definir cuáles son las ocasiones de uso y los universos de vestuario. Entonces, en este caso, lo único que hicimos fue ingresar a la página de Arturo Calle y desde ahí empezar a hacer todo el análisis general. Por lo general, todas las marcas traen, digamos que, un contexto histórico de cómo funciona, qué hacen, cuántas colecciones sacan al año, qué venden, qué productos, qué segmentos y demás. Es importante mencionar que ninguna marca le va a entregar a usted en el lenguaje técnico que hemos trabajado, es decir, las marcas lo asocian tal cual a lo coloquial de su consumidor, no a los términos del diseñador. En este punto usted va a dejar de pensar en lo coloquial como consumidor y va a empezar a pensar como diseñador para poder entender cómo funciona la marca.
Básicamente, podríamos decir que Arturo Calle está dentro de la gama de mercado Pret-à-Porter, tiene como ocasiones de uso protocolario, multiocasión, informal y complementos. Y tiene como universos de vestuario formal, casual, khaki wear, jeanswear, activewear, leisurewear, sleepwear y underwear. ¿Esto qué quiere decir? Que toda esa información la hemos sacado directamente de la página, es decir, del análisis que hemos hecho de lo que ellos entregan para sus consumidores. ¿Cómo identificarlo? Básicamente la gama de mercado se identifica por la cantidad de colecciones al año, el tipo o proceso de venta, tipos de materiales e insumos, procesos de producción y demás. Es decir, en este caso, Arturo Calle es una marca que trabaja sobre medidas, que tiene una parte muy pequeña de listo para llevar o listo para colocarse y básicamente saca una o máximo dos colecciones al año, así que no tiene, digamos que lo macro de un fast fashion o lo micro como tal de un slow fashion. En este caso estamos hablando de una gama de mercado listo para llevar o listo para poner. Cuando hablamos de la identificación de las ocasiones de uso y los universos de vestuario, básicamente lo que estamos diciendo es que todas las marcas a través de sus medios de venta segmentan y categorizan los productos en términos muy coloquiales. Basta solo con hacer un ejercicio de observación y navegación en este caso para asociar y segmentar en el lenguaje del sistema moda. Entonces, nosotros ingresamos a la página. En la página vamos a encontrar que hay zapatos, hombre, accesorios, kits, mujer. Bueno, ellos se enfocan o digamos que su primicia es todo lo que tiene que ver con hombre, así que nos enfocamos en este caso a hombre. En hombre nos empieza a segmentar por prenda, entonces básicamente nos está diciendo, tenemos bermudas, blazers, buzos, camisas, camisetas, camisillas, chalecos, chaquetas, ropa interior, o sea, me está hablando de todo el tipo de producto que ellos venden o que ellos trabajan. ¿Qué debo hacer? Esos tipos de productos debo empezar a segmentarlos. Es decir, si encuentro jeans, pues básicamente lo que me está diciendo es que trabaja jeanswear. Si encuentro medias, si encuentro, no sé, deportivos, si encuentro, básicamente lo que me está diciendo es que está trabajando un universo de vestuario específico. En este caso, nosotros, digamos que cliqueamos o nos fuimos por blazers. En blazers encontramos tres segmentaciones. Uno que es business casual, casual chic y formal. Básicamente lo que me está diciendo es pilas porque aquí tenemos tres ocasiones de uso diferentes que podemos irlo segmentando en universos de vestuario diferentes. Entonces, fíjense que es los términos coloquiales para que el consumidor pueda comprar, pasándolos como tal ya a los términos técnicos que debe tener el diseñador. Ya luego de que tengo claro cuáles son las ocasiones de uso, cuáles son los universos de vestuario, lo que voy a empezar a hacer es sacar las imágenes tal cual de la página de los productos y poder decir, en mi ocasión de uso protocolario, en el universo de vestuario formal, esta es la gama de producto que encuentro. Entonces, básicamente lo que hacemos es copiar las imágenes y pegarlas para poder tener un banco de imágenes y poder tener una idea de qué es lo que vende la marca. Y así lo vamos a ir desarrollando en cada una de las ocasiones de uso, en cada uno de los universos de vestuario que tenga la marca y que vayamos identificando. Ya luego de tener claro cómo vamos a hacer el análisis de las marcas, vamos a dar apertura a la actividad. Entonces, lo primero que van a hacer es revisar la lista de marcas asignadas por el instructor o por la instructora, escoger una marca nacional y otra internacional. Vamos a hacer primero el ejercicio con la marca nacional, aunque sin importar si es nacional o internacional, se va a hacer de la misma manera. Lo primero que va a hacer es realizar la familiarización y contextualización de la marca, es decir, va a identificar si tiene página web, por dónde vende, redes sociales, qué tiene, cómo lo maneja y demás. Luego va a definir la gama de mercado, es decir, tiene que haber un marco histórico para que usted sepa cuántas colecciones saca al año, si son cápsulas, qué tipo de materiales, qué costo tiene y demás para que usted lo pueda segmentar o pueda decir, no, es que esta marca es slow fashion por esto o es que esta marca es fast fashion por esto. ¿Listo?
Ya luego de que usted tenga clara o claro cuál es la gama de mercado, va a empezar a hacer la identificación de las ocasiones de uso y de los universos de vestuario como lo hemos venido explicando. Y al finalizar, va a realizar un ejemplo visual y gráfico con las prendas que vende la marca por cada uno de los universos de vestuario, o sea, tal cual lo que mostramos o el ejercicio que hicimos con la marca Arturo Calle.